A ver, vamos a hacer algo que nunca se me había ocurrido hasta ahorita. Y me dicen si se ve mejor o realmente da igual. No, yo creo que está peor. Es que quería compartirles, o sea, con full screen, pero ahí como que me aleja todo. Entonces la letra se ve muy pequeña. Pensé que se iba a ver mejor, pero... Y creo que ahí sí se ve el cursor como debe ser, pero... Bueno, nos quedamos... Vimos muy rápidamente la semana pasada el impulso y la fuerza promedio, pero vamos a repasar para que no quede así como tan vago explicado esta parte. Entonces, yo les había dicho que cuando tenemos una fuerza, estábamos hablando en el contexto de colisiones, si recuerdan, y habíamos visto que había colisiones elásticas y colisiones inelásticas, y también habíamos visto que las colisiones, pues, son como interacciones muy breves entre dos objetos, casi instantáneas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tiempo de interacción es muy pequeño. Y habíamos visto que una colisión elástica es una colisión donde la energía cinética total se conserva. O sea, la energía cinética antes de la colisión es igual a la energía cinética después de la colisión. Y también vimos que existen colisiones donde la energía cinética no se conserva y a esta se le llama inelástica. Y existe un tipo de colisión inelástica particular, que es cuando dos objetos se pegan después de una colisión. Y aquí toda la energía cinética relativa al centro de masa es convertida en energía térmica cuando se pegan los objetos. Y bueno, ahora sí, en este contexto de colisiones donde tenemos interacciones entre dos cuerpos que son muy breves, definimos lo que es el impulso y la fuerza media o la fuerza promedio. Y aquí, pues lo que tenemos es una gráfica donde en el eje Y colocamos la fuerza y bueno, yo le puse Fx porque suponemos que la colisión se da a lo largo del eje X, pero otra vez, esto puede ser en cualquier dirección, incluso una dirección que no coincida con alguno de los ejes del espacio, pero por simplicidad aquí ponemos Fx y en el eje X ponemos el tiempo. Y aquí vemos que esta fuerza en la dirección X comienza a actuar en un tiempo inicial y sube muy rápidamente, alcanza un pico en la gráfica y luego cae muy rápidamente. Y el intervalo de tiempo, pues lo llamamos delta t. Entonces, como es una colisión, este delta t pues va a ser muy pequeño. Y justo el área bajo la curva de esta gráfica es lo que conocemos como el impulso. En términos de herramientas del cálculo diferencial e integral, nosotros podemos expresar esto. O sea, el área bajo una curva, nosotros por cálculo sabemos que es una integral. Entonces lo que estamos haciendo es definir el impulso y como la fuerza es un vector, eso no se les olvide, pues entonces el impulso también va a ser un vector. Y lo que estamos haciendo es integrar desde dónde, bueno, desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, a nuestra función en el tiempo.
Y en esta gráfica pues es un caso como muy ideal en el que solamente tenemos una componente donde actúa la fuerza, pero yo ya les dije que en realidad la fuerza podría actuar en cualquier dirección e incluso no coincidir con ninguno de los ejes. Entonces tendríamos que considerar aquí que existen tres componentes de la fuerza donde está actuando sobre el objeto, ¿no? O la dirección de la fuerza se puede descomponer en las tres direcciones. Y lo que inicialmente es una integral de f vector en el tiempo se convierte en la suma de tres integrales, una a lo largo de cada dirección. Y aquí se tendría entonces que el impulso es la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de f de x, o la componente x de la fuerza, en el tiempo, y como es vector le ponemos que va en la dirección y, más la componente y de la fuerza, o sea, la integral de la componente y de la fuerza, en el tiempo, en la dirección j, más la componente z de la fuerza, integrada en el tiempo, en la dirección k. Ese es el impulso. Y también habíamos visto que el impulso, pues, también va a tener ciertas unidades. Y en particular aquí estamos viendo, precisamente por la forma que tiene esta integral que pusimos arriba, las unidades, pues precisamente son unidades de fuerza multiplicadas por unidades de tiempo. Y recuerden que la fuerza es kilogramos metros por segundo al cuadrado. Y si multiplican por segundo, pues les queda kilogramos metros sobre segundo. Y estas, si se fijan, pues kilogramos son unidades de masa. Y metros sobre segundo son unidades de velocidad. ¿Y qué es masa por velocidad? Pues es momento. Entonces, las unidades del impulso son igual a las unidades del momento, que son kilogramos metros sobre segundo. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, ya habíamos visto que la ley de Newton, que nos dice que la fuerza neta sobre un sistema es igual a la masa por la aceleración, se puede ver como la fuerza neta igual al cambio de momento en el tiempo. O sea, la derivada del momento en el tiempo. Porque pues el momento es masa por velocidad, y cuando derivan la velocidad obtienen la aceleración. Y en este contexto, donde ponemos la fuerza neta en términos de la derivada del momento respecto al tiempo, vamos a tener que el impulso va a ser igual a la integral desde un tiempo inicial a un tiempo final de la fuerza neta en el tiempo o respecto al tiempo. Pero ¿quién es la fuerza neta? Pues es justo la derivada del momento respecto al tiempo. Entonces aquí pues se convierte en una integral, ya no de la fuerza como tal, sino de la derivada del momento respecto al tiempo. Y esto pues lo integran, la parte temporal se nos va y simplemente integramos la parte del momento. Entonces tenemos la integral de un tiempo inicial a un tiempo final de dp, o de la diferencial de momento. ¿Y cuál es la integral de dp, o de dx, o de dz, o de q, o lo que sea? Pues es la variable q, ¿no? En este caso es la variable momento, evaluada en un tiempo final menos el momento evaluado en un tiempo inicial. Entonces, pues vamos a identificar el momento final como pf y el momento inicial como pi. Y pues en analogía, como cualquiera de las cantidades que determinamos en un tiempo inicial y un tiempo final, sabemos que la diferencia entre esta cantidad final y esa cantidad inicial, pues es un delta de esa cantidad. En este caso sería delta del momento. Y esto, pues en realidad aquí lo estamos discutiendo en el contexto donde estamos considerando una partícula, ¿no? Pero ya llevamos un buen rato generalizando estos conceptos
y tratando de aplicarlos a sistemas o a casos donde tenemos muchas partículas. Justo eso es lo que dio lugar a la discusión y a la introducción del concepto de centro de masa y todo eso. Pero bueno, cuando se tiene un sistema de partículas, las fuerzas externas netas que actúan sobre el sistema va a ser igual a la derivada del momento total del sistema respecto al tiempo. Justo como acá, ¿no? Acá teníamos que la fuerza neta era la derivada del momento. Bueno, pues acá va a ser lo mismo, pero acá lo que se va a tomar en cuenta es el momento total del sistema. Acá arriba, pues era el momento de una partícula o algo así. Y esto quiere decir que el impulso, debido a las fuerzas externas, neto, va a ser igual a la integral desde un tiempo inicial a un tiempo final de esta fuerza externa o de estas fuerzas externas netas que actúan en el sistema respecto al tiempo. Y aquí otra vez, si aquí ya estamos viendo que las fuerzas externas son la derivada del momento respecto al tiempo y estamos integrando respecto al tiempo, pues nos va a quedar justo como acá arriba, ¿no? Vamos a tener la integral de dps y al evaluar en un tiempo final y un tiempo inicial, pues nos queda ps final menos ps inicial igual a delta ps, donde ps pues es el momento total del sistema, otra vez. Y de esta manera ustedes pueden conocer el impulso tanto para una partícula como para un sistema de partículas. Y ahora vemos el concepto de fuerza promedio. Pues aquí tenemos otra vez la gráfica de la fuerza en función del tiempo y vemos que hay un tiempo de interacción, otra vez, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Y esta forma pues puede ser, entre comillas, arbitraria. Simplemente es una función que va creciendo desde el tiempo inicial y de hecho crece muy rápidamente, alcanza un máximo y luego también decae muy rápidamente. Y ya los detalles acerca de la interacción de las masas o de los cuerpos que chocan o que colisionan en este caso, pues es lo que va a dar lugar a la forma de esta curva o incluso las propiedades de los objetos. Por ejemplo, si uno es muy rígido y otro es un poco blando, entonces a lo mejor pues ahí hay cierto, como que se amortigua el choque y a lo mejor la forma que tiene esta curva para la fuerza pues va a cambiar. Entonces esta es en realidad una forma entre comillas arbitraria, ¿no? Solamente sabemos que sí debe crecer rápidamente desde el tiempo inicial, desde que comienza la interacción, y debe caer también rápidamente para alcanzar el tiempo final. Ahora, en el eje Y, pues tenemos un montón de valores para la fuerza, ¿no? Pero en particular, pues va a existir un valor que es el promedio de la fuerza. Y con este valor promedio de la fuerza, pues uno puede primero ubicar este valor promedio de la fuerza en el eje y a partir de ahí trazar una recta que sea Y igual a F promedio en X, o sea, la fuerza promedio, y eso nos da pues esta línea recta horizontal punteada al nivel de la fuerza promedio en X. Y uno pues sin problemas puede dibujar un paralelogramo, en este caso un rectángulo, que tiene como base TF menos TI y como altura pues FX menos 0, ¿no? Entonces ese es el rectángulo que define la fuerza promedio. Y resulta que pues precisamente la fuerza promedio tiene la propiedad de que produce el mismo impulso que la fuerza en X. El mismo impulso, o sea, toda el área bajo la curva. Recuerden que el impulso es el área bajo la curva de esta fuerza, o sea, la integral sobre toda la curva. Entonces, la fuerza promedio va a producir el mismo impulso, o sea, va a coincidir con el área bajo la curva de toda esta fuerza f de x actuando en el tiempo. O en otras palabras, esta área tiene que ser igual al área del rectángulo.
Entonces, si ahora utilizamos la fuerza promedio aquí en la definición de impulso, bueno, más que utilizar la definición, pues aquí estamos viendo que tiene la fuerza promedio esta propiedad de ser igual al impulso. Entonces, la fuerza promedio, pues el área de este rectángulo es F promedio por delta T. Eso es el impulso, pero el impulso también es el área bajo la curva de la fuerza, que es la integral del tiempo inicial al tiempo final de la fuerza en el tiempo. Entonces, por eso hacemos esta igualdad. Y de aquí nosotros podemos despejar muy bien la fuerza promedio. Del lado derecho tenemos la integral del tiempo inicial al tiempo final de f de t, o f diferencial de tiempo, y dividimos entre delta t esta integral, pero nosotros sabemos que esa integral pues es precisamente el impulso. Entonces la fuerza promedio va a ser el impulso sobre delta t. Y si la fuerza es constante, pues entonces puede salir de la integral y vamos a tener que el impulso va a ser igual a F por delta T. Entonces ya tenemos los conceptos de fuerza promedio y de impulso que vamos a utilizar ahorita. ¿Puede volver a repetir por qué se divide entre delta T? Aquí, en el fuerza Sí, promedio. sí, sí. Ah, porque aquí despejaste, aquí debajo de esta gráfica, donde tienes f de x versus el tiempo, tienes f promedio por delta t igual al impulso, y si te fijas, pues a este delta t de la izquierda lo puedes pasar dividiendo al otro lado, dividiendo al impulso, y por eso te queda f promedio igual al impulso entre delta t. Oh, ya. Entonces vamos a ver un ejemplo. Resulta que aquí hay una persona que tiene capacidades para las artes marciales y todo esto. Entonces, esta persona quiere partir un bloque con la mano, puede ser un tabique o algo así. Y tenemos que la masa de la mano, pues es m, que la mano tiene una velocidad inicial v0 de 5 metros sobre segundo, y que esta h, que define la posición inicial de la mano, y luego es como la diferencia entre la posición inicial de la mano y la posición final de la mano, ya cuando parte el bloque, que serían 6 milímetros, y tiene pues velocidad final cero, porque pues llega al punto donde lo parte y ya se detiene, ¿no? No sigue de largo. Aquí quiero que me ayuden a calcular el impulso ejercido sobre el puño y el tiempo aproximado de la colisión. Para el inciso B podemos suponer aceleración constante y la fuerza promedio del bloque sobre el puño. Entonces aquí en el B quiero que me calculen el tiempo aproximado de la colisión y la fuerza promedio del bloque sobre el puño. Aquí les voy a dar un tip. La mano va a ejercer sobre el bloque una fuerza hacia abajo porque viene golpeando, se podría decir, en la dirección negativa del eje y el bloque pues va a ejercer sobre la mano una fuerza que es igual en magnitud pero en sentido opuesto hacia arriba. Entonces, si quieren, pueden hacerlo, o si quieren pueden decirme qué se les ocurre que se tienen que hacer para calcular el impulso. Y luego vamos con el inciso B. Primero, ¿cómo calcularían el impulso ejercido sobre el puño? Pues podríamos primero calcular la fuerza y para la fuerza primero necesitamos calcular la aceleración, ¿no?
Mm, Querrías calcular la fuerza. Ujú. Es un poquito más fácil, porque fíjate, aquí hay una, bueno, ¿qué ven aquí en esta parte? Algo que puedan utilizar con las cosas que les dé el problema. Tienen, tienen masa, tienen velocidad, tienen una altura, y en principio con esto pueden, para el impulso, es toda esta parte, ¿qué podríamos hacer? Pues se puede usar esa fórmula de arriba, ¿no? La, La de I es igual a fuerza por el tiempo. esta de acá arriba, en realidad estas son las unidades, ¿no? Unidades de I son unidades de fuerza por unidades de tiempo, y pues, ahí ya dedujimos que tenía unidades de momento. Entonces la de fuerza neta es la de dp entre dt. Ok, ¿y luego qué harían con eso? Como les digo, no está, o sea, no pasa nada si a la primera no decimos la respuesta que nos va a ayudar. De eso se trata esto, de pensar cuál es la manera de resolver el problema, de discutir y de dar ideas. Tiene que ver el impulso con el área de... Ya ve que nos dijo que... Ay, bueno, no sé cómo explicarlo. Pero tiene que ver con lo que está por debajo de la curva de ahí, ¿no? Pues Entonces sí, en el dibujo de abajo se forma un... Ay, no me acuerdo qué se forma. Pero viendo lo que hay abajo se podría sacar como ponerlo todo en un plano y y después sacar el área de la figura que se forme o algo así, mm, se me ocurre, no sé. es que en realidad esta integral no se refiere tanto como a la figura geométrica que se esté formando en el problema, sino más bien se refiere como, por decirte algo, en el instante, en el segundo uno, la fuerza que yo apliqué, a ver, no es lo mismo que yo, pues no sé, golpeé el escritorio así, en el instante uno, a que lo haga así. Entonces, eso significa que si yo hago así, la fuerza en el segundo uno va a ser aquí pequeñita, en esta gráfica, y, y ya luego, no sé, le aplico más fuerza o lo que sea, entonces va a ir subiendo. Pero si al contrario yo inicié así, más fuerte el golpe, o apliqué más fuerza, entonces el inicio de esta curva va a ser más alto, se podría decir, o va a subir más abruptamente porque ya desde el inicio apliqué mucha fuerza. Entonces, en realidad esta curva más bien se refiere como a qué tanta fuerza aplicas en cada tiempo, más que quizás a una figura que tenga que ver con el problema que se esté resolviendo. Esto es más como conceptual, que de hecho, o sea, sí está bien lo que me dices, el impulso es el área bajo la curva, pero el área bajo la curva que nos describe como la cantidad de fuerza que aplicamos en cada momento. Entonces aquí, por ejemplo, se podría usar eso si yo les digo, o si yo quizás les doy una expresión para la fuerza que me defina esta función. Esa sería un enfoque, y ahí podríamos aplicar lo que su compañera sugiere.
pero en este caso no estamos dando la forma funcional de la fuerza. Entonces, en este caso por ahí no va. Ya si les diera yo la forma funcional, pues ahí podrían integrar y todo eso. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa? O sea, en realidad todo está aquí. Aquí, bueno, ya alguien, bueno, su compañera sugirió la integral. Vimos que en este caso no tenemos la forma de la función, entonces no podemos integrar. ¿Qué más tenemos? Sacar el momento total. Ajá. Porque aquí estamos viendo que el impulso justo es la integral de la fuerza, pero si ustedes ponen la fuerza como la derivada del momento e integran, resulta que el impulso es el cambio de momento. Aquí se ve, ¿no? Impulso neto igual a todo esto, todo esto, todo esto, y hasta el final igual a delta P. Entonces, eso sí lo podemos usar porque tenemos los datos necesarios para calcular el momento. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el momento? Bueno, ahora calculen el momento inicial y el momento final. ¿Cuál es el momento inicial? Aquí les voy a dar un tip. Bueno, en realidad no. Pues no es tanto. Siento que no es tan útil, pero a lo mejor sí es útil si están un poco confundidos. Tenemos que sacar el momento. ¿Pero el momento de quién? ¿Del bloque? ¿De la mano o de quién? De la mano, ¿no? Exactamente, de la mano. Porque están buscando el impulso ejercido sobre el puño. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el momento inicial de la mano? ¿Cero? ¿Por qué cero? No sé, se me ocurrió. Bueno, pues em, ¿Tiene que ver con la masa de los objetos? aquí, en este caso, como está sacando el momento de la mano, sí tiene que ver con la masa de la mano. Y si ¿Cuál, la da, ¿verdad? ¿Cuál es el momento en general? El momento de un objeto. ¿Cómo se define? El momento lineal. Si yo, Por el ajá. vector de posición, por el vector de fuerza. Si yo les digo, saquen el momento de el balón que está volando por allá, que quién sabe quién pateó. ¿Cómo lo calculan? Fuerza por distancia. Ese es el trabajo, ¿no? Ah, perdón. Masa por la velocidad. Masa por la velocidad. Entonces, ¿cuál es el momento de la mano? M por 5 metros sobre segundo. El momento inicial. ¿Cuál es el momento final? 0. Exacto. ¿Y por qué cero? Porque el problema supone que, o bueno, yo les dije que la mano se detiene cuando corta el bloque, entonces ya de ahí ya no va a seguir moviéndose y por eso Ah, aquí ya, lo puse velocidad. Ah, ok. igual a cero. ¿Y ahí no entra nada de gravedad que pueda afectar? ¿O eso ya sería si entran factores externos? Mm, bueno, la gravedad sigue estando ahí, pero en realidad aquí
lo que queremos es calcular primero el impulso. Y para el impulso, si te fijas, no necesitas otra cosa más que saber cuál fue el cambio de momento. Y el momento, pues como bien dijiste, estaba solamente determinado por la masa y la velocidad. Entonces, son como cosas independientes. Si yo a lo mejor te digo, calcula la conservación de la energía, es, desde este momento inicial a este momento final, entonces ahí sí ya empiezas a considerar si había energía cinética, si había energía potencial, a qué altura inicial estaba la mano y todo eso. Pero en este caso particular, donde solo queremos el impulso, te basta con saber cuál fue el cambio de momento. Bueno, gracias. Entonces, momento inicial del puño es PI igual a masa por BI, o velocidad inicial. La masa, pues ahorita la ponemos como M. De hecho, el problema no nos dice cuánto vale. M por B0, pero B0, si se fijan, como estamos moviendo la mano hacia abajo, en realidad es B0, pero negativo, y porque va en la dirección negativa del eje Y. Entonces es menos B0J, y eso pues nos da menos MB0J, ya cuando sacamos el signo menos, hasta el lado izquierdo por completo. Ese es el momento inicial. Y el momento final, pues va a ser 0, porque la mano dejó de moverse después de partir el bloque. Entonces el cambio de momento es momento final menos momento inicial, y eso es 0 menos, y ese menos multiplica a menos MB0J, entonces ese menos con ese menos les da más, y el delta P va a ser MB0J positivo. Y esto es el impulso del bloque sobre el puño. Y esto tiene sentido. Es lo que les está pidiendo el problema, el impulso ejercido sobre el puño. Y digo que tiene sentido porque al ser el impulso ejercido del bloque sobre el puño va hacia arriba. Y hacia arriba significa que tendría que tener, o sea, uno esperaría que va hacia arriba, ¿no? Por las leyes de Newton. Si yo aplico una fuerza sobre el escritorio hacia abajo, el escritorio va a ejercer una fuerza igual hacia arriba. Pues aquí es lo mismo. El resultado nos está dando positivo en la dirección J, lo cual tiene sentido porque es lo que esperábamos, que el bloque ejerciera una fuerza hacia arriba sobre la mano, que fuera en dirección opuesta a la que está haciendo la mano en el problema, y en este caso pues la mano va hacia abajo. Por eso el signo tiene sentido. De hecho, esas son maneras de probar cuando estén haciendo algún problema de que lo estén haciendo bien. Si aquí el resultado les hubiera dado negativo, pues ustedes pueden decir, pero ¿por qué el impulso va hacia abajo si justo la mano está yendo hacia abajo? Entonces, ahí como que no me coinciden los conceptos, ¿no? De que el bloque estuviera ejerciendo un impulso o una fuerza hacia abajo y la mano va hacia abajo, entonces como que hay algo raro. Y les tendría que brincar, y entonces ahí quizás se pondrían a revisar y a lo mejor no tomaron en cuenta este signo y por eso estaba mal o algo así. Entonces también vale la pena como que entiendan o analicen los resultados en general de sus problemas para ver si hacen un sentido físico y no solo se quede como en expresar un numerito o algo así. Y bueno, ya con esto tenemos que el impulso es igual al cambio de momento. Entonces es... aquí no sé qué más se le puso, porque no la daba. Bueno, vamos a darle alguna masa, no me acuerdo cuál utiliza, a la mano. Pero bueno, si le dan un valor de masa típico de una mano, les va a dar del orden de 3.5 newtons por segundo en la dirección J. Bueno, de hecho pueden despejar de aquí para encontrar qué valor de la masa le di, que no me acuerdo. Y vamos con el inciso B. El tiempo aproximado de la colisión, suponiendo aceleración constante. Este está un poco más larguillo, pero quiero ver qué se les ocurre. Aquí les voy a dar un tip que pues ya deberían
estar pensando en aplicar, que es que este es un movimiento acelerado, ¿no? Porque yo les estoy diciendo aquí, suponemos aceleración constante. Entonces ya deben estar pensando en las fórmulas del movimiento acelerado, de velocidad final al cuadrado, igual a quién sabe qué, por 2 veces quién sabe qué. Todas esas fórmulas que ya conocemos para sacar el tiempo. Tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos distancia h. Entonces yo creo que de ahí se pueden sacar cosas. ¿Por cuál fórmula partirían ustedes? Bueno, y aparte, ¿no? Para el movimiento acelerado, sabemos que no necesariamente lo que yo hice va a coincidir con lo que a lo mejor a ustedes se les ocurra, y en realidad ambos resultados pues, pueden estar bien si llegamos a lo mismo. Entonces uno puede decir, yo de aquí despejo el tiempo y sustituyo en la otra y me da no sé qué. Otra puede decir, yo apliqué directamente tal fórmula y me dio directamente el tiempo. Pues. Entonces, si tenemos velocidad final y velocidad inicial, y pues masa, y aceleración, y además tenemos la distancia que recorre, que es h, pues qué fórmula les brinca para poder aplicar aquí. Puede ser directamente la de tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración. Y, ok. Pero ok. Entonces aquí te faltaría la aceleración, ¿no? Es... sí, es cierto. Es constante, ¿no? Y está bien, o sea, puedes aplicar esa, pero entonces con otra tendrías Sacar que la determinar la aceleración. aceleración y sustituir ahí. Va a ser con la de velocidad inicial. Es igual a velocidad final menos aceleración por tiempo. De ahí puedo sacar la... pero sí tengo tiempo. No, no tengo O tiempo, sea, ¿verdad? al sustituir, entonces tendrías como una ecuación quizás cuadrática o no me acuerdo, pero tendrías que despejar el tiempo, porque No tendrías... tengo tiempo tampoco, ¿verdad? ¿Cómo? No hay tiempo tampoco No. ahorita. ¿Podríamos integrar la velocidad promedio para sacar la aceleración? Mm, Pero, ¿cómo integrarías la velocidad si no conoces justo cuánto tiempo actúa? Sí, es lo que estoy Creo que ya sé pensando. con cuál. Es con la de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por distancia. Bueno, Ya de ahí sí. se tienen todos los datos y ya nada más se despeja la distancia, ¿no? Bueno, yo apliqué esa, gracias a los que participan, porque pues, ya saben que vale para la calificación final. Yo apliqué, bueno, aquí está la situación, ¿no? La situación inicial es cuando la mano está aquí donde está la línea que dice I, porque es la situación inicial, y el final es donde está la línea que contiene la letra F, y H pues es justo la distancia que recorre, y la recorre pues en la dirección vertical o en el eje Y. Decimos que la aceleración es constante porque eso nos dice el problema, y con esta fórmula de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por la distancia, pues podemos poner esto, pero en términos de las cantidades en el eje Y, ¿no? Como para obviar que el problema está en esa dirección. Entonces ponemos A, y para la altura tenemos altura final menos altura inicial. Pero si se fijan, la altura final es, o sea, ¿quién es la altura final? Pues es la altura inicial, esta y, restándole la h, ¿no? Si ustedes le restan a esta altura inicial esta h, pues se quedan con la y final.
Entonces, esto lo pueden sustituir en la fórmula que propuso su compañera y les queda velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por YF o altura final. Pero ¿quién es altura final? Pues es YI menos H. Entonces es YI menos H menos YI. Y esto, pues, ¿qué nos da? El YI con el YI se elimina y nos queda menos 2A por H. O sea que pues se puede aplicar ya directamente de la fórmula si ustedes pusieron correcta o convenientemente el sistema de referencia, pues pueden aplicar directamente velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces A por la distancia que era H. Pero pues dependiendo aquí, como yo coloqué o pensamos el sistema de referencia arriba, pues H es negativa y va hacia acá. O sea, en realidad esto es como para ver desde un punto inicial cómo llegamos a ese resultado, pero ya lo podrían haber pensado como la distancia involucrada aquí, como la H directamente. Entonces, la velocidad final es 0, la velocidad inicial es V0, y de aquí despejan V0, porque velocidad final es 0, y les queda V0 cuadrado, es igual a 2A por H. Los negativos se eliminan, y de aquí la aceleración es V0 cuadrado sobre 2H. Entonces ya tenemos la aceleración. Lo que nos falta calcular es el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre delta t. Este delta t, pues, es el tiempo de interacción. Se podrá decir que es el tiempo final menos el tiempo inicial, pues eso nos da el tiempo de interacción. También tenemos que la velocidad final es 0, otra vez. O sea, otra vez aplicamos esa propiedad de este problema. Y de aquí podemos despejar el tiempo, o el delta t. Delta t va a ser igual a menos vi sobre la aceleración. Pero ¿quién es vi? Pues es v0, ¿no? Entonces les queda menos pues como vi es v0, pues sustituyen el v0 y la aceleración es v0 cuadrado sobre 2h, o sea, la que encontraron aquí arriba. Y aquí les queda que cuando, o sea, el denominador, pues hacen la ley de la herradura, ¿no? Entonces v0 sobre v0 cuadrado y este 2h sube al numerador. Entonces cuando sube al numerador, pues les queda 2h, uno de los v0 cuadrados se elimina. Bueno, aquí me faltó un 2, pero sí lo puse al final. Y les queda 2h sobre v0. Se les eliminó uno de los cuadrados del v0. Y bueno, esto es nada más para comparar. La velocidad en y promedio es, o la magnitud de la velocidad promedio de en y es la magnitud de velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Pero como velocidad final es 0, pues esto da la velocidad inicial sobre 2. O la v0 sobre 2, que justo coincide con el denominador que está acá arriba, ¿no? Entonces, pues esto se puede ver como la velocidad promedio, lo que tenemos acá en el denominador. Pero bueno, eso es nada más como para comparar. Siguiendo, para sustituir los valores y encontrar delta t, pues ya conocemos h, entonces sustituimos, tenemos 2 por h y h valía 6 por 10 a la menos 3 metros. Aquí está. Y v0 valía 5 metros sobre segundo. Entonces delta t les da 2.4 por 10 a la menos 3 segundos. Y finalmente, para la fuerza promedio, porque también el inciso B les pide la fuerza promedio, simplemente hacen o aplican la definición del impulso, ¿no? Cuando encontramos que
El impulso era la fuerza promedio por delta t, o la fuerza promedio era el impulso sobre delta t. El impulso pues ya lo teníamos, fue lo que encontramos acá arriba. Y delta t es lo que encontramos acá abajo, entonces hacemos ese cociente y nos da 1.46 por 10 a la 3 newtons en la dirección J. Y ahí se termina su problema. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí la situación que tenemos es, está una pelota, bueno, llega una pelota, alguien la lanzó, una pelota que tiene masa m, y sigue esta dirección, que hace un ángulo θ respecto a la vertical, pega con la pared y rebota elásticamente. Entonces, llega desde la izquierda, pega en la pared y regresa hacia la izquierda también. Tenemos que la velocidad con la que incide es v0 y con la que sale también es v0. Y también tenemos que el ángulo que hace la dirección de la pelota respecto a la vertical es el mismo ángulo que hace la pelota respecto a la dirección vertical al momento de rebotar con la pared. Y tenemos que la masa de la pelota son 60 gramos, tenemos que V0 es 5 metros sobre segundo, θ es 40 y delta t son 2 milisegundos. Ese es el tiempo que dura la colisión. Y aquí lo que queremos es la fuerza promedio de la pelota sobre la pared. ¿Quién sabe qué se puso? No sé. Pero bueno. La pared, al momento de que se da la interacción, va a ejercer una fuerza hacia la izquierda y la pelota va a ejercer una fuerza hacia la derecha, con la misma magnitud. Esto conceptualmente quiere decir que la fuerza de la pelota sobre la pared, que precisamente va a la derecha, va a ser igual a menos la fuerza de la pared sobre la pelota, que va hacia la izquierda. ¿Cómo sacarían aquí la fuerza promedio? Ya en el problema anterior vimos cómo calcular fuerza promedio. ¿Qué cantidad que acabamos de ver se relaciona con la fuerza promedio? ¿El impulso? El impulso. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se relacionan ambas cantidades? Que es lo mismo. ¿Impulso es igual a fuerza promedio? No. Acuérdate que el impulso era la integral de la fuerza respecto al tiempo y eso era igual al cambio de momento. Para la fuerza promedio, Bueno, era algo como que la fuerza promedio produce el mismo impulso que la fuerza en X. Ay, bueno, no.
Aquí está, aquí que pueden ver. La fuerza promedio que es Es el impulso sobre sobre delta tiempo. sobre delta T. ¿Creen que podamos aplicar eso? ¿Tenemos los datos necesarios para aplicar eso? Tenemos pues sí, se puede calcular el impulso. O sea, si la fuerza promedio es el impulso sobre delta T, ¿podemos calcular el impulso con los datos que tenemos o no? Delta T sí lo tenemos, ¿no? 2 segundos o 2 milisegundos. Pero el impulso lo tenemos o lo podemos calcular. ¿Sí se puede calcular el impulso o no? ¿Cómo calculamos el impulso acá? Cuando hicimos el de la mano. Ah, entonces fue el de masa por velocidad. El cambio de momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es el momento inicial y el momento final? Eh, O sea, aquí estaba bien. Podemos tener o calcular la fuerza promedio o dividiendo el impulso sobre delta T, donde F promedio pues, sería la fuerza de la pared sobre la pelota. Entonces aquí, la fuerza de la pared sobre la pelota promedio tendría que ser el impulso sobre delta T, y el impulso es el cambio del momento, que es el momento final menos el momento inicial. Entonces, el momento inicial pues es la masa por la velocidad inicial. Y en términos vectoriales, ¿cuál es la velocidad? Pues si se fijan en el diagrama de la derecha, tienen que la pelota viene moviéndose hacia la derecha en diagonal. Entonces el vector velocidad, pues es un vector que va en cierta dirección diagonal. También tienen que el ángulo respecto a la vertical es teta. Entonces aquí dibujé el ángulo teta. Pero ustedes ya saben que cuando tienen dos líneas paralelas, en este caso el eje y esta línea punteada vertical que sale de la punta del vector B0, pues son paralelas, por lo tanto los ángulos opuestos también son iguales. Entonces el teta que está del lado derecho es igual al teta que está del lado izquierdo. Y con eso ustedes ya pueden conocer las componentes de la velocidad inicial. Porque como va en una dirección arbitraria, pues tiene componente X y componente Y. De hecho, también podría tener componente Z, pero aquí estamos solamente analizando el movimiento como si sucediera en dos dimensiones. Y la velocidad inicial va a tener componentes V0 por seno de teta en la dirección Y menos V0 por coseno de teta en la dirección J.
Entonces ya con esta expresión para la velocidad podemos conocer el momento inicial, que va a ser la masa por esa velocidad. V0 seno de I, V0 seno de teta en la dirección I, menos V0 coseno de teta en la dirección J. Ese es el momento inicial. Y bueno, pues pueden separar o hacer la distribución al multiplicar por la M, y tendrán mv0 por seno de teta I menos mv0 coseno de teta en la dirección J. Para el momento final, vamos a tener que la pelota rebotó y se va moviendo con una velocidad v0, también en diagonal, pero ahora como hacia la izquierda. Y de hecho también el problema les dijo que el ángulo con el que sale es el mismo del ángulo teta. Entonces aquí pues ya tenemos el ángulo que hace el vector velocidad con el eje Y, que justo es teta, y por lo tanto pueden conocer el momento final, que es la masa por la velocidad final. Pero ¿cuál es la velocidad final aquí, o las componentes de la velocidad final? Pues para empezar, velocidad final es igual a velocidad inicial, porque así les dice el problema, ¿no? Les dice que llegó con velocidad v0 y que salió con velocidad v0. Pues entonces ahí ya no tiene sentido hablar de utilizar en la fórmula una velocidad con subíndice f, porque pues precisamente esta velocidad coincide con la velocidad inicial. Ahora respecto a los signos, ¿cómo se ve? Para x vamos a tener menos v0 por seno de teta en la dirección y, porque este vector al proyectarse sobre el eje x, el vector v0, la velocidad final, pues va a caer en dirección negativa de las x. Y menos v0 coseno de teta en la dirección j, porque otra vez al proyectar este vector en el eje y, va a quedar apuntando en la dirección negativa de y. Entonces la velocidad final es menos v0 seno de teta i menos v0 coseno de teta en la dirección j. Y el momento pues es multiplicar eso por la masa. Entonces, ¿cómo queda el impulso? A ver, alguien hágalo y dígame cuánto da. Que nada más es restar el momento final menos el momento inicial. Aquí ya tenemos el momento final y arriba, un poquito más arriba, tenemos el momento inicial. Entonces, ¿cuánto les da el impulso? Maestro, ahí no se cancelarían en la resta, pues todo, no sé. Todo, a ver, vamos a ver por partes. Momento final es menos v0, bueno, menos mv0 seno de i, seno de teta, menos mv0 coseno de teta. Y a eso le restas menos mv0 seno de i. Bueno, para empezar ya no se cancela, ¿no? Porque es menos y menos. Oh, Y pero no es el de abajo. El de abajo ya queda positivo, ¿no? El de P y M, el que está arriba de donde dice momento lineal. ajá, como al final le restas el inicial, entonces donde dice PI, te Así. quedaría negativo el primer término y positivo el segundo término, al multiplicar por el menos. Oh, ya.
Entonces quedaría como las últimas dos O sea, de ahí del coseno, o sea, menos velocidad inicial por coseno del ángulo teta j, y luego el de abajo sería menos m. Ah, ya me confundí, perdón. Me refiero a que quedan los últimos dos porque tienen signo negativo los dos, entonces no se pueden eliminar. em, aquí, o sea, momento final, el primer término, el de seno de teta, es negativo. El segundo término, el que tiene coseno de teta, también es negativo. Entonces ahí ya tenemos dos términos que tienen signo negativo. A eso le vamos a restar los términos del momento inicial. Entonces el primer término del momento inicial es, como se lo estamos restando, es menos mb0 seno de teta. Entonces ahí, si te fijas, tengo el término con el seno de teta otra vez negativo. Entonces ese no se puede eliminar. Ah, ya entendí. Ahora Y sí. el segundo término, que es mb0 coseno de teta, quedaría positivo, porque estamos restando menos con menos, y ese se tendría que sumar a este otro término igual b0 coseno de teta. Entonces esos sí se eliminan, los términos de coseno. Entonces ya quedaría solamente el primero de arriba Ujú. y el primero de abajo. Ajá. Entonces esto Y les ya da los- que el impulso es menos 2m b0 seno de teta en la dirección y. Los términos de coseno se eliminaron, como está aquí, ya puse el impulso, ¿no? Menos mb0 seno de teta, menos mb0 coseno de teta, menos mb0 seno de teta, más mb0 coseno de teta. Los términos de coseno tienen signos opuestos y los términos con seno tienen el mismo signo, que es negativo. Entonces les queda menos 2m b0 seno de teta y ya tienen el impulso. Pero nosotros queríamos la fuerza promedio, que es el impulso sobre delta t. Entonces, la fuerza promedio de la pared sobre la pelota es el impulso, que es menos 2mv0 seno de teta i sobre delta t. Y esto pues tiene que ser igual a menos la fuerza que ejerce la pelota sobre la pared. Recuerden que son fuerzas iguales pero en sentido opuesto. Y el problema les estaba pidiendo la fuerza ejercida de la pelota sobre la pared. Entonces, en realidad, eh, lo que tienen que calcular, o sea, en magnitud son iguales, ¿no? Y eso es obvio, que ejercen la misma fuerza. Pero en qué sentido la ejercen, eso es precisamente lo que las hace diferentes. Es justo la ley de Newton. Y solamente tienen que fijarse en qué les pide el problema. Y aquí arriba dice, quiero conocer la fuerza promedio de la pelota sobre la pared. Entonces, si yo ya tengo aquí esta expresión que me da la fuerza de la pared sobre la pelota igual a tanto, pero yo sé que eso es el negativo de la fuerza de la pelota sobre la pared, pues ya tengo lo que me está pidiendo el problema. La fuerza de la pelota sobre la pared. Y como este es el negativo de la cantidad que encontramos, pues al final el resultado va a ser positivo, ¿no? Porque nuestro resultado estaba con un signo negativo, pero yo quiero el negativo de eso, pues me va a dar esa misma cantidad, pero positiva. Entonces la fuerza de la pelota sobre la pared va a ser 2m b0 seno de teta en la dirección i sobre delta t. Y cuando sustituyen todo, tenemos la masa, que era 60 gramos o 6 por 10 a la menos 2 kilogramos. Tenemos b0, que es 5 metros sobre segundo. Y tenemos delta t, que es 2 por 10 a la menos 3 segundos. Y también tenemos teta, 40 grados. Pues eso nos da 192.83 newtons. Y así obtienen la fuerza de la pelota sobre la pared.
Ahora, Maestro, tengo una duda de ahí. ajá. El I de la fórmula ya de hasta abajo, ¿en dónde quedó? Ese solo era para indicar la dirección en la que está actuando la fuerza. De hecho, aquí puedes ponerle, o deberían ponerle, o sea que es muy buena observación, 192.83 newtons y para saber que va en la dirección. Ok, gracias. Bueno, aquí tenemos otro problema. Aquí hay alguien está jugando golf y se golpea la pelota desde una posición inicial y la pelota cuando recibe el golpe pues se va a desplazar 2 centímetros. Aquí lo que queremos conocer es la fuerza promedio ejercida por el palo de golf sobre la pelota. Ahora aquí pues entonces tenemos que la pelota estaba, donde dibujé aquí la pelota con una línea punteada, esa era la posición inicial y luego le pegaron y se trasladó 2 centímetros y ya luego hizo el tiro parabólico, salió con velocidad V0, con un ángulo de 13 grados respecto a la horizontal y recorre una distancia horizontal R. Y el problema nos da la masa de la pelota, que son 45 gramos, o 4.5 por 10 a la menos 2 kilogramos. Nos da también la distancia R, el alcance total en X, que es 192 metros. Y nos da delta X, que es lo que se movió la pelota, ¿no? Desde que le pegamos, que fueron 2 centímetros, o 2 por 10 a la menos 2 metros. Y entonces lo que se quiere conocer es la fuerza promedio ejercida por el palo de golf sobre la pelota. Otra vez, ya lo hemos utilizado varias veces hoy. ¿Cómo voy a obtener la fuerza promedio? Lo acabamos de ver arriba. Es con el impulso sobre delta tiempo. Exacto. ¿Y cómo tengo el impulso? También ya lo hicimos varias veces. Pues sería sacando como lo hicimos arriba, ¿no? Teniendo el ángulo y así. ¿Qué fue el cambio de... ¿El cambio de qué cantidad? Aquí está. Quiero asegurarme de que les quede claro que comprenden qué cantidad, o sea, con qué cantidad se relaciona el impulso. Sí lo hicimos aquí, pero ¿qué cantidad es la que estamos calculando para conocer el impulso? Es, ¿El cambio en el momento? es el cambio en el momento, exactamente. O sea, ya se fijan, es como, es tipo como una receta, ¿no? Me están pidiendo fuerza promedio, la fuerza se relaciona con el impulso, pero el impulso ya lo puedo obtener con el cambio de momento. Y ya, o sea, jugando con esas tres, están pudiendo resolver los problemas. Entonces aquí, pues sí, tengo o me piden la fuerza promedio ejercida por el palo de golf sobre la pelota. Yo sé que la fuerza es el impulso sobre delta t, pero yo ya sé que el impulso es el cambio del momento sobre delta t. Bueno, el impulso es el cambio del momento y dividido sobre delta t me da la fuerza promedio. Y yo sé que el cambio en el momento es momento final menos momento inicial. Pero resulta que inicialmente la pelota estaba en reposo, entonces no tiene momento inicial. Por lo tanto, el cambio del momento pues simplemente está dado por el momento final, que es la masa de la pelota por la velocidad final. Ese es el momento final.
¿Y cuál es la velocidad? Pues es v0, ¿no? Y de aquí pueden obtener la fuerza promedio, que simplemente es dividir pues, el momento entre delta t. Ahora, ¿cómo le hago yo para ponerle numeritos a estas cosas? Pues vamos a ver. En algún momento de las clases, cuando vimos lo de tiro parabólico y todo eso, resolvimos algún problema donde nos pedían calcular el alcance total o el rango en la dirección horizontal que alcanzaba un proyectil o algo que aventábamos, dadas pues las condiciones, ¿no? De cero, el ángulo y todo eso. Se podrían regresar a sus notas y checar, o podríamos deducirlo aquí, pero ahorita por cuestiones de tiempo es más fácil que entre comillas recordemos que ya lo resolvimos y encontramos una expresión para encontrar el alcance total en la dirección X, el alcance total que tendría un objeto que sigue tiro parabólico. Y habíamos encontrado en ese problema que el alcance estaba dado por la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2θ sobre g. Entonces, con esa fórmula, bueno, esa fórmula, como les repito, nosotros la encontramos ya hace tiempo cuando estuvimos analizando el tiro parabólico. Aquí pues simplemente la vamos a aplicar. Aunque obvio, pues si este fuera un examen, tendrían que encontrarla, ¿no? Y de aquí nosotros ya conocemos el alcance que aquí llamamos R. Conocemos el ángulo, también nos lo da el problema, conocemos la gravedad. Entonces de aquí uno puede despejar V0 al cuadrado y V0 al cuadrado, porque esa no nos la da. Entonces V0 al cuadrado va a ser G por R sobre el seno de 2θ. Y de ahí nosotros podemos conocer la velocidad inicial, o esta V0. Entonces, por un lado, recuerden que lo que necesitamos es, o lo que queremos calcular es la fuerza promedio. Esta es el impulso sobre delta t, y el impulso es el cambio del momento. Pero para el momento yo necesito saber la velocidad. Entonces, para eso yo tengo la velocidad aquí. Ok, ya tengo una parte del problema. Pero resulta que para conocer la fuerza promedio también necesito el delta t. Y el delta t, ¿cómo lo puedo encontrar? Porque tampoco me lo da el problema. Pues aquí vamos a suponer aceleración constante. Y si uno supone aceleración constante, entonces la aceleración va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre delta t. Esa es la ecuación para la aceleración. Es básicamente pues, el cambio de velocidad en cierto tiempo. Y de aquí uno puede despejar el tiempo. Como no hay velocidad inicial porque la pelota está inicialmente en reposo, bueno, aquí para que no se hagan bolas, sí les voy a aclarar que esto está como dividido en dos partes, ¿no? O sea, está la parte donde la pelota estaba en reposo y llegan con el palo de golf y le pegan y se traslada 2 centímetros y luego sale con velocidad inicial tal. Entonces esas son las dos partes, ¿no? La parte donde le pegan se traslada 2 centímetros y adquiere velocidad inicial v0, y la otra parte del movimiento total, se podría decir, es ya cuando hace el tiro parabólico. Entonces eso se los aclaro para que no se confundan. No es un solo movimiento. Y como no es un solo movimiento, pues es por esto que cuando queremos calcular la fuerza promedio mediante el impulso y el impulso mediante el cambio del momento,
Pues por eso decíamos que el cambio en el momento, pues va a ser el momento final menos el momento inicial, pero por eso aquí el momento inicial es 0, porque aquí estoy hablando de cuando la pelota se encontraba acá en reposo, todavía no estaba haciendo el tiro parabólico ni nada, y por eso aquí el momento inicial era 0, y por eso el delta P, que era PF menos P inicial, va a ser igual a masa por la velocidad final. Pero aquí, velocidad final coincide con velocidad inicial ya del tiro parabólico, porque es la velocidad final corresponde al momento donde ya le pegaron a la pelota con el palo de golf, ya se trasladó 2 centímetros y ya va a salir con velocidad final igual a V0, que coincide con la velocidad inicial del tiro parabólico. Eso es lo que quería que nos confundieran. Entonces aquí, cuando estamos calculando la aceleración, pues tienen que la velocidad final menos la velocidad inicial, que era 0, porque está en reposo, sobre delta t nos da la aceleración. Entonces delta t, cuando despejan, es igual a velocidad final sobre aceleración. Velocidad final, otra vez, porque es ya cuando la pelota recorrió estos 2 centímetros. Pero pues esa velocidad final corresponde con la velocidad inicial del tiro parabólico, una vez que comienza el tiro parabólico. Entonces tienen que delta t es velocidad inicial sobre aceleración. Ya tienen entonces el delta t. Pero ¿cuál es la manera de obtener la aceleración? Porque aquí yo ya tengo delta t, pero sigo necesitando la aceleración para conocerlo. Pues resulta que, como es movimiento acelerado, ya conocemos las fórmulas necesarias para este movimiento, y en particular esta que dice que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento en x o la distancia. De aquí, pues obviamente otra vez, velocidad inicial es 0 porque la pelota estaba en reposo, y les queda velocidad final al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por la distancia, pero yo ya sé que la distancia es 2 centímetros, eso es lo que se movió desde que estaba en reposo y luego le pegué, se trasladó 2 centímetros y luego ya hizo el tiro parabólico. Y como ya conocen este desplazamiento en x o esa distancia, pues ya pueden conocer la velocidad final, que sería otra vez. Recuerden que la velocidad final, cuando golpeo a la pelota y se traslada 2 centímetros, corresponde a la velocidad inicial del tiro parabólico. Entonces ya aquí no pongo velocidad final al cuadrado, sino v0 al cuadrado, porque es la velocidad inicial del tiro parabólico. Entonces v0 al cuadrado es 2 veces aceleración por delta x, y de aquí ahora sí despejo aceleración, que será igual a velocidad inicial, o más bien v0 cuadrado sobre 2 veces delta x. Y yo puedo sustituir ahí en la fórmula que tengo para encontrar el delta t, que es v0 sobre a, ahí puedo sustituir esta aceleración, igual a v0 cuadrado sobre 2 veces delta x. Entonces, esta fórmula que llamé estrella o estrellita, que nos dice delta t igual a v0 sobre a, va a ser igual a v0 sobre, y ponemos esta expresión para la aceleración. Entonces, en el denominador vamos a tener v0 cuadrado sobre 2 veces delta x. Y aquí por la ley de la herradura, pues el 2 delta x sube al numerador. El v0 del numerador se cancela con un v0 del denominador, y les queda que delta t es 2 veces delta x sobre v0. Entonces ya tenemos lo que necesitábamos para el momento, también ya tenemos el delta t, entonces ya podemos conocer la fuerza promedio. Y la fuerza promedio
va a estar dada por la masa. O sea, la fuerza promedio, recuerden que es el impulso sobre delta T. Pero recuerden que el impulso es delta P sobre delta T. Y ya encontramos delta P, que era M por V0. Entonces aquí está M por V0 sobre delta T, pero también ya encontramos delta T, que es lo que está acá arriba. 2 delta X sobre V0. Entonces tenemos MV0 sobre 2 delta X sobre V0. Este V0 del denominador sube al numerador y tienen M por V0 al cuadrado sobre 2 delta X. Y también ya habíamos obtenido una expresión para V0 al cuadrado en términos del movimiento parabólico, que era esto que está aquí. V0 cuadrado es G por R sobre seno de 2 teta. Pues vamos a sustituir este V0 cuadrado ahí. Y les queda que entonces la fuerza promedio es M por G por R sobre 2 veces delta X por el seno de 2 teta. Y ahora sí ya tenemos nuestra fuerza promedio en términos de cosas que sí conocemos o que sí nos da el problema. Cosas como la masa, el alcance en la dirección X, el desplazamiento en X, delta X que era de 2 centímetros, o el ángulo con el que sale, el ángulo que hace la velocidad con el que sale la pelota en el tiro parabólico. Entonces la M eran 4.5 por 10 a la menos 2 kilogramos. La gravedad, pues ya la conocemos, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El alcance en X es 192 metros. El delta X son los 2 centímetros. Y pues teta es 13 grados. Cuando sustituyen todo eso aquí, les da 4.830 newtons o 4.83 kilonewtons. Y esa va a ser la fuerza que ejerce el palo de golf sobre la pelota. Los 4. no sé qué kilojoules, kilonewtons. Entonces, en realidad es exactamente lo mismo que hicimos acá arriba, en el sentido de aplicar que la fuerza era el impulso sobre delta T, pero acá lo truculento fue que para calcular el impulso, pues tuvimos que primero poner el impulso en términos del momento, también como en el problema de arriba, pero hacer esta relación de la velocidad final con la velocidad inicial que tiene la pelota en el tiro parabólico, y también tuvimos que encontrar delta T, y para esto pues se hizo la suposición de que teníamos aceleración constante, y otra vez se hizo la relación entre la velocidad final que tiene la pelota después de que le pegan y se traslada a 2 centímetros con la velocidad con la que sale la pelota en el tiro parabólico, y eso nos permitió tener pues esta velocidad en términos de cantidades que sí conocemos gracias al tiro parabólico, y eso fue todo. O sea, como lo truculento de aquí fue poner todo en términos de las cantidades que sí conocemos y que tienen que ver con el movimiento parabólico. Pero de manera global sigue siendo lo mismo, sigue siendo aplicar fuerza promedio igual a impulso sobre delta T, y el hecho de que el impulso es el cambio del momento. No vimos nada nuevo ni nada diferente. Ahora lo que sigue es colisiones de frente en una dimensión. Y luego sigue un ejemplo de eso. Pero yo siento que aquí mejor dejamos esta clase para comenzar en ese tema la siguiente y ver los ejemplos y no cortarnos, como que ahorita comenzamos a ver los conceptos de las colisiones en una dimensión,
y luego ya dejar los ejemplos así como cortados a la mitad para la siguiente clase. Entonces, más bien, si tienen alguna duda de lo que vimos hoy, de estos problemas, de el concepto de impulso, el concepto de fuerza promedio, cómo aplicamos que el impulso era el cambio del momento, cosas así, o cosas también más conceptuales, pues creo que podemos mejor dedicar unos minutos a eso, si es que tienen dudas. Entonces, ¿alguien tiene duda? Yo ya estoy calificando sus cosas. Yo espero tener quizás para este fin de semana todo, para que les dé chance de estudiar, porque hoy es 17. El examen sería el jueves o viernes, quedamos de la siguiente semana, entonces pues para que tengan tiempo para estudiar. A ver, ¿alguien pregunta? Alguien me puso que el examen sigue siendo el 26. Creo que era el 25 o 26, ¿no? O sea, bueno, no me acuerdo qué día es, qué día, pero habíamos quedado que jueves o viernes, ya dependiendo de cómo veíamos más cercana a la fecha, porque alguien se tenía que vacunar o algo así. Pero planéenlo como si fuera para el jueves, como les dije ese día. Ah, ok. A ver. 17. ¿Alguien no podía el 26? Era yo, ¿Quién dijo yo? Ah, Valeria. la otra Valeria. Valeria López, no Valeria Vázquez. Uh-huh. Ah, bueno, si quieren, con ustedes vemos más. O sea, con Valeria Vázquez. Es que con alguien vamos a tener que hacerlo distinto, ¿no? Porque una no puede el jueves y otra no puede el viernes. Bueno, ese es un detalle, lo de a qué hora sería el examen en caso de ser el jueves, porque pues tengo que ver a qué hora tienen clases ustedes. No sé a qué hora terminan sus clases, pero pues obviamente sería una hora que no interfiera con sus clases. ¿A qué hora terminan el jueves? Profe, ¿no sería más bien el viernes? Bueno, es que ahí están las dos opciones, ¿no? Porque aquí hay alguien que no puede el jueves y hay alguien que no puede el viernes. Entonces me preguntan, en caso de ser el jueves, ¿a qué hora sería el examen? Pero para eso necesito saber a qué hora terminan sus clases del jueves. El jueves acabamos a las 3:30. Uh-huh. Pues si fuera, o sea, si fuera el jueves por alguna razón, podría ser a las, no sé, para que tengan chance de comer 4:30 o algo así. Si fuera el jueves. Y si fuera el viernes, pues sería a la hora de la clase. Otra opción, que también yo no sé qué tan... O sea, en realidad yo lo haría si ustedes me dicen yo estoy de acuerdo o no hay problema. Pero imponérselas, pues tampoco me gustaría que fuera el sábado, porque pues ya es fin de semana. Ya está. Pero pues, si ustedes dicen, bueno, pues si está bien, nosotros queremos el sábado, pues lo más fácil yo creo que va a ser que sea el viernes a la hora de la clase. Y quien no podía el viernes, que creo que era la Valeria López, pues no sé, te aplicaría otro examen distinto al de tus compañeros. ¿Les parece bien esa idea? Sí, maestro, gracias. Ok.
Sí, profe. Bueno, entonces ya, que quede el viernes a la hora de la clase. Y bueno, pues ya los detalles de la dinámica los vemos después, pero sería ese día. Ahora alguien me preguntaba. Sí, el impulso. El impulso se aplica al objeto, ¿no? Es lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, aquí, ¿no? En este problema donde la mano golpeaba un tabique y decía, calcule el impulso ejercido sobre el puño. Entonces aquí, pues lo que hicimos fue calcular el momento y relacionar el momento con el impulso y encontramos una cantidad, es decir, pues sí, una magnitud del impulso que se ejerció sobre el puño debido al tabique o al bloque. Y encontramos también su dirección, que iba hacia arriba. Entonces el concepto de impulso es como... No tiene, obviamente no tiene las mismas unidades, pero se puede ver así como si fuera, entre comillas, algo como la fuerza, ¿no? Algo que va aplicado sobre cierto objeto o sobre cierto sistema. Entonces, en ese sentido se parece a una fuerza, pero no más allá, porque en realidad, pues ya vimos que el impulso al final va a ser la integral de la fuerza, entonces no son comparables ni equiparables. Solamente conceptualmente son como algo que se puede aplicar sobre un cuerpo o sobre un sistema. Y bueno, no sé si alguien tenga más dudas. Si no, pues nos vemos el viernes. Sigan estudiando y pues cualquier cosa me pueden preguntar. Cuídense. Profe, Hasta luego. Gracias, doctor.